Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. La Charcha Solidaria Sabadell Colombia les da la bienvenida a una nueva serie de sus conversatorios en el marco del Día Internacional de las Personas Refugiadas. Bueno, hoy teníamos programada una conversación entre refugiados de Ucrania y de Colombia, cuestionándonos un poco si España es un país de acogida para personas de estas nacionalidades en protección internacional. No obstante, tuvimos dificultades de última hora por la Ley de Protección de Datos Europea, con lo cual no vamos a tener la compañía de las personas provenientes de Ucrania. No obstante, contaremos con el acompañamiento de la jurista Doris Ardila Muñoz de la entidad Gestapaz, y también contaremos con el periodista refugiado colombiano don Luis Enrique López, quien nos va a contar un poco su experiencia aquí en Cataluña, puntualmente en Sabadell. Y bueno, les escucharemos a ellos a continuación. Bueno, a continuación vamos a tener el acompañamiento y la apertura de esta sesión con la jurista Doris, quien nos va a hacer una contextualización de la situación que están viviendo actualmente las personas llegadas de Ucrania a Cataluña, y un poco haciendo el análisis y la reflexión en paralelo con personas refugiadas de otras nacionalidades que tienen además una tradición de refugio de larga data en España. Así que Doris, adelante y muchas gracias por tu acompañamiento. A continuación, un comentario sobre la situación de los refugiados ucranianos en Europa y sobre la valoración que el sistema europeo de refugio y asilo está practicando a raíz de la guerra iniciada por Putin en Ucrania. Estas ideas que presentamos a continuación quieren resaltar la situación del refugio y del asilo en Europa. Son tomadas de un artículo del periódico El País, de la sección en portada del escritor Sami Nair. Queremos compartir con ustedes las ideas de este escritor porque nos han parecido muy pertinentes y muy relevantes en relación con la situación del refugio y del asilo en el continente europeo. La invasión rusa de Ucrania nos recuerda una vez más que el indolente letargo que embriaga el confort europeo es solo un espejismo. La guerra se puede tocar a la vuelta de la esquina. Tras el ruido ensordecedor y macabro de las bombas, de masacres de poblaciones, impera la razón del más fuerte y los ucranianos huyen de la destrucción de su nación. La ONU anuncia hasta hoy que unos 5 millones de personas y más han abandonado su país. Es un desafío humano enorme para Europa, que sumaba ya en 2021 más de 761.000 solicitudes de asilo pendientes de respuesta, sobre todo en Alemania, Francia y España. El 4 de marzo, el Consejo Europeo tomó la decisión de reactivar una antigua normativa comunitaria de 2001 que sirvió de colchón protector a la llegada masiva de quienes escapaban del conflicto en la desaparecida Yugoslavia procedentes de Kosovo. Esta vez, la Unión Europea ha querido tender excepcionalmente y solo a los ucranios o ucranianos, olvidando a los 761.000 ya presentes, un verdadero canal humanitario, eludiendo el consabido corredor espinoso salpicado de campos de internamiento, laberintos burocráticos y estrategias de externalización que destila el vigente sistema de asilo de Dublín III, particularmente desde la afluencia de refugiados de Oriente Próximo en 2015. Rescatar del cajón aquel viejo y más seguro cordón salvavidas viene a poner de relieve una inquietante interpretación sobre la universalidad de derechos de los refugiados en territorio de la Unión Europea.
La directiva del 20 de julio de 2001 tenía como objetivo fomentar un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros para acoger a dichas personas y asumir las consecuencias de su acogida mediante instrumentos de protección temporal, sin prejuzgar el reconocimiento del estatus de refugiado, garantizando un asilo inmediato y al mismo tiempo un visado de tránsito capaz de reducir la presión sobre los sistemas de asilo nacionales. Este sistema elude la humillante acumulación sin sine die en campos de refugiados y fomenta, simplificando las formalidades, preservar la unidad de las familias. Hay que aplaudir, desde luego, este gesto de la Unión Europea en la medida en que debe ser inherente a toda política de asilo que merezca esa denominación. Sin embargo, no ha sido precisamente la seña de identidad de la política europea aplicada ante la misma urgencia que sufrieron desde 2015 las mujeres, hombres y niños desplazados procedentes de Siria y otros lugares de conflicto en Oriente Próximo. La duda, por tanto inquietante, ¿estará en el origen europeo de las víctimas de la guerra la distinta respuesta? Es posible que los valores universales de la Unión Europea se vean debilitados en virtud de un trasfondo étnico o confesional que discrimine el tratamiento intuitivo de las víctimas. Estas preguntas no son desde luego insidiosas. ¿Cómo interpretar y explicar que entre otros refugiados, millares de peticionarios de asilo procedentes de África subsahariana y Oriente Próximo permanezcan largos periodos de tiempo, la media es de 15 meses, a veces mucho más, sin recibir respuesta, viviendo como desterrados en los vertederos de la Unión Europea? ¿Cómo explicar el número tan elevado de solicitudes rechazadas cuando provienen de no europeos? ¿Cómo entender la actitud que pretende arropar los derechos humanos pisoteados por la invasión rusa y al mismo tiempo se dé la espalda a la condición dramática de los refugiados no europeos en Europa? Sea como fuere, el corredor humanitario que prevé la mencionada decisión del mes de marzo pasado tampoco solucionará todos los problemas a los que los mismos ucranios o ucranianos se enfrentarán. El estatuto de protección temporal será otorgado por un año prorrogable como máximo hasta 2 o 3, según ciertos países, sin que se pueda aventurar hoy el final de la escalada de violencia. Si el conflicto dura, Europa tendrá que responder a la nueva bolsa de inmigrantes ilegales. Desde 2015, la Unión Europea se encuentra enredada en graves diferencias de los Estados miembros porque carece de una política de asilo consensuada. Los países del grupo de Visegrado, República Checa, Eslovaquia, Hungría y Polonia, rechazan acoger por razones obviamente étnicas y confesionales a los refugiados no europeos, vulnerando frontalmente los derechos más básicos y asumiendo la xenofobia como característica de sus políticas institucionales. De otro lado, los países de primera entrada, España, Italia, Grecia, etcétera, son sospechosos de favorecer migraciones secundarias hacia el resto de los socios. La crisis de la política comunitaria de asilo es desde luego profunda y todo indica que los criterios de emergencia aplicados hoy a los ucranianos desplazados no empujarán a la Unión Europea a convertirse en un crisol universal para los demás refugiados. De momento se plantean varios asuntos urgentes. ¿Cómo se financiará la ayuda a los países receptores de refugiados ucranios por su carácter inmediato? La Comisión pretende utilizar una parte del presupuesto dedicado a la lucha contra secuelas de la pandemia. No bastará. Será probablemente necesario crear un mecanismo mutualizado entre los Estados miembros para la financiación a medio plazo del sistema global de asilo. Es decir, habrá que aplicar también para este otro asunto humanitario el modelo del Fondo Europeo de Recuperación, pensado para la crisis de la COVID, porque constituye un buen ejemplo de solidaridad y de pertenencia común europea. Segundo, si el conflicto no se detiene y los refugiados ucranianos no pueden volver a su país, conviene prever desde ahora medidas que permitan su integración en los países de acogida. Hay otra cuestión pendiente de aclarar
y que parece haberse reservado con la llegada de los refugiados de Ucrania. Recuérdese que la Unión Europea había adoptado medidas sancionadoras contra los países del Grupo de Visegrado precisamente por incumplimiento de la cuota de gestión de solicitantes de asilo procedentes de Siria. Hoy, estos estados están abriendo sus brazos a los nuevos refugiados. ¿Asistiremos a un levantamiento de las sanciones a cambio de esa loable acogida? La respuesta a esta cuestión nos brindará un retrato sobre el devenir de la Unión Europea. Desde comienzos de este siglo, las catástrofes humanitarias se han ido encadenando por doquier. Aumentan las poblaciones desplazadas por violencias políticas, por el cambio climático y por la hambruna. Por otro lado, son sistemáticas las vulneraciones de los derechos en las fronteras, incluso europeas. Decenas de miles de refugiados a quienes se les niegan visados de refugio de tránsito siguen aparcados en campos europeos, sin hablar de los dramas en los mares y en los desiertos. Europa, bien lo sabemos, no puede sola resolver los problemas del mundo entero, pero no debe en su territorio legitimar el uso de una política de doble rasero que diferencia otredades entre los refugiados. Retomar hoy la vieja directiva de 2021 puede ser un haz de luz alentador, pero hay que ir más lejos. Es tiempo de aplicar seriamente el Convenio de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados Políticos y tiempo de pensar en un estatuto específico para los que huyan del hambre y de los cambios climáticos. Frente al auge del populismo xenófobo, es el momento de convertir el principio de hospitalidad en valor cardinal de la civilización. Los de Ucrania y los demás refugiados merecen beneficiarse de una política de asilo digna, equitativa y universal. Ojalá sí la bienvenida de reacción de la Unión Europea frente a esta tragedia pudiera servir también para mirar de cerca el futuro del sistema de asilo en Europa. Doris, muchísimas gracias por las palabras que nos compartes, por tus análisis, por estos documentos que nos traes a colación. Compartimos esta mirada sobre estas diferencias que Europa ha evidenciado en el tratamiento con las diferentes migraciones por los distintos motivos. Estoy analizando especialmente el tema del refugio. Y partiendo como de este punto que nos planteas, quiero darle la bienvenida al señor Luis Enrique. Como les decía al inicio de la sesión, don Luis Enrique es un periodista de origen colombiano que ha llegado hace algunos meses aquí a España, puntualmente a Sabadell. Y bueno, queremos darle la bienvenida para que nos cuente su experiencia. Así que, bueno, don Luis Enrique, nos gustaría que comenzáramos hablando un poquito sobre cómo era su vida en su país de origen para poder poner un poco en contexto este espacio con usted. Muchas gracias. Muy buenos días a todos los exiliados del mundo. Para contarles que mi vida en Colombia era una vida alegre, una vida feliz, rodeado de una familia excelente y avalado por una profesión la más difícil en nuestro país, el periodismo. En Colombia, el periodismo o el periodista que se atreva a hablar con la verdad y nada más que la verdad, tiene muchísimos problemas desde todos los sectores, problemas que te pueden llevar hasta abandonar tu propia tierra, tu propio país. Don Luis Enrique, muchísimas gracias. Entendemos que esta es la situación por la que pasan muchas personas colombianas, especialmente personas que son dedicadas a su sector, al periodismo. Y en ese orden de ideas, nos gustaría que nos compartiera puntualmente cuáles fueron las circunstancias que le obligaron a salir del país. Yo, Luis Enrique López Ruiz, periodista colombiano, me vi obligado a salir del país el 1 de julio del año 2021, víctima de la guerra que vive nuestra Colombia desde hace muchos años. Aunque vivimos un proceso de paz, han seguido en Colombia diferentes factores y sectores de la antigua guerrilla
de las Águilas Negras y de pequeños grupos armados que continúan teniendo en la mira a los periodistas en Colombia. Repito, por decir la verdad, por manifestar y expresar las cosas como las vemos dentro de la realidad, de lo que sucede en las calles, de lo que sucede en los paros, de lo que sucede en los diferentes factores que ocasionan la violencia en nuestro país. Eso me llevó a recibir amenazas de muerte y en 24 horas debí abandonar el país haciéndolo el 1 de julio del año 2021. Hoy me encuentro aquí en Barcelona, España, víctima del conflicto armado en Colombia, reconocido por el gobierno colombiano como víctima del conflicto en mi condición de desplazado por fuerza mayor. Bueno, Luis Enrique, ¿y usted podría compartirnos, además de esto, finalmente qué es lo que lo motiva a escoger? O sea, es decir, usted se ve en una situación bastante difícil en donde está en amenaza la integridad suya, de su familia, de todo esto que usted está haciendo, pero sí llama la atención a veces cuáles pueden ser los motivos de las personas que están en su situación para escoger un destino determinado, porque escoger, además de España, porque escoger Cataluña puntualmente. No sé si nos puede compartir un poco sobre esto. ¿Que por qué escogí España? Escogí España para el exilio porque es de conocimiento de todos los colombianos que España tiene excelentes relaciones con nuestro país. Lo escogí también por el idioma que se nos prestaba para podernos nosotros relacionar socialmente y a nivel de autoridades en nuestra condición de exiliado al solicitarles asilo político. Porque para nadie es un secreto que el cambio de la moneda nos favorece entre España y Colombia, y porque sabemos que la calidad, porque sabemos de que la atención y porque sabemos que el tratamiento que le dan las autoridades españolas a los exiliados colombianos son las que nos merecemos y de la cual estoy muy agradecido. Pues muchísimas gracias por compartirnos su experiencia. Y claro, de acuerdo también como a lo que usted nos viene narrando y también a lo que nos compartió Doris al inicio de la sesión, pues sí nos gustaría conocer desde su vivencia específica, desde su vivencia personal, cuáles han sido como las características de esta experiencia suya de acogida en este país, cómo lo ha acogido puntualmente el Ayuntamiento de Sabadell y su programa de protección. Bueno, mi mayor experiencia aquí en España, país de acogida, ha sido aprender a vivir en Europa, conocer las condiciones de vida, conocer de la cultura, conocer cómo los españoles andan a la par de las leyes de su país y a la cual nosotros nos debemos acoger. Dentro de mis experiencias me siento totalmente satisfecho porque hemos recibido muy buen trato, hemos sido tratados con altura dentro de nuestra acogida, hemos recibido la ayuda humanitaria requerida en su momento y poco a poco nos han ido ayudando, nos han ido colaborando para ir gestionando permanentemente todos y cada uno de los pasos que debemos de seguir para obtener salud, para obtener capacitación y para tener un buen modo de vida. Estas cosas para nosotros, a diferencia de nuestro país, tienen una enorme distancia y poco a poco hemos ido aprendiendo de cada uno de ellos para beneficio de nosotros y de nuestras familias. Pues don Luis Enrique, muchísimas gracias por compartirnos su
su experiencia. Realmente, bueno, esto nos termina de poner un poco en claridad y en perspectiva la situación de las personas refugiadas colombianas en Europa, puntualmente en Cataluña. Realmente le agradecemos esto. Y bueno, a manera de conclusión, quisiera que de repente usted nos pudiese decir qué recomendaciones haría tanto a los programas de protección, al ayuntamiento y a todas estas entidades encargadas de realizar la acogida y la protección a, bueno, pues a personas que necesitan esa protección internacional, tal como le sucede a usted, tal como le sucede a personas ucranianas ahora mismo y a personas que vienen huyendo de distintos lugares de la guerra en el mundo. ¿Qué les recomendaría a las entidades de acogida? Que sigan trabajando decididamente por los exiliados del mundo. Que le brinden la oportunidad a las personas que llevan varios años aquí en España de regularizarse, de poder llevar una vida normal, de poder obtener unos documentos, de poder obtener un permiso de residencia permanente y que puedan tener un permiso de trabajo estable para que puedan ver por sus familias. De mi parte, como exiliado colombiano, solo les pido que así como vamos hasta ahora, nos sigan llevando para el bien de nosotros y para el bien de lo que esperan que algún día podamos volver a estar con ellos. Don Luis Enrique, muchísimas gracias por estos aportes que nos hace usted el día de hoy. Definitivamente hay que tomar nota de estas recomendaciones que usted nos hace. Quiero agradecerle también a la jurista Doris Ardila de Gestapaz y bueno, que la Charcha Solidaria Sabadell Colombia agradece a todas las personas que se conectaron el día de hoy en este Día Internacional de los Refugiados para compartir, bueno, justamente estas experiencias. Bueno, no siendo más, pues esperamos vernos en una próxima ocasión, en un Día Internacional de los Refugiados en donde, bueno, podamos ir avanzando en esta agenda de protección a los derechos humanos de estas personas que tanto lo necesitan. Bueno, muchas gracias y hasta luego.